Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Vamos a buscar el Salmo 19, versículo 7. Bueno, vamos a disponernos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Señor, hoy te bendecimos en esta noche, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti para pedirte, Señor, que a través de esta palabra, Señor, tú sigas haciendo la obra que un día empezaste en nosotros, que por medio de esta palabra, Señor, tú nos perfecciones, tú ordenes, Señor, nuestros pasos, ordenes nuestros pensamientos, ordenes nuestra vida, Señor, para gloria de tu nombre. Hoy entregamos en tus manos este tiempo y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos hables y nos enseñes tu palabra, Señor, por amor de tu nombre. Te lo pedimos con acción de gracias y en el nombre de Jesús. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El Salmo 19, que acabamos de leer, esta porción, pero todo el Salmo se refiere acerca de las obras y la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia dice que todo lo que fue hecho por medio de ¿qué? Todo lo que fue hecho por medio de ¿qué? De la palabra. Nada hay que no haya sido hecho si no es por medio de la palabra. Eso es el origen, ese es el inicio de todas las cosas. Eso no fue solamente hace miles de años cuando Dios creó el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los animales y a Adán y a Eva. Y hasta ahí terminó. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entienden con lo que acabo de decir? ¿Qué significa eso? ¿Que Dios es qué? Es el mismo siempre. Y entonces el mismo Dios, cuando decimos que Dios es el mismo, estamos diciendo que todo lo de Él es igual. Amén. Y entonces la palabra de Dios es la misma. Si Dios es el mismo, su palabra es la misma. ¿Y qué quiere decir más exactamente eso? Que el mismo poder que había en la palabra de Dios en el principio está hoy y el mismo poder lo tendrá siempre. Y entonces todo lo que fue hecho por la palabra de Dios. Eso fue en el principio. Hoy en día, todo lo que sea que hecho, todo lo que se vaya a hacer es por la palabra de Dios. Y más adelante todo lo que vaya a hacer o vaya a suceder o vaya a pasar es por medio de la palabra de Dios. Amén. Por eso, algo que de nuestro vocabulario y que en nuestro vocabulario no debe faltar, y más que en nuestra boca, en nuestro corazón, la fe, la certeza, es de que todo es si Dios quiere. Por eso un día
después de miles de años de que se ha creado el Edén y el principio en Génesis, un hombre que no era de Israel le dijo a Jesús cuando su criado o su empleado estaba enfermo, le dijo, solo di la palabra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí estamos? Y así mismo es hoy, si solamente el Señor dice la palabra, con la palabra del Señor es suficiente. La Biblia dice en el libro en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que todas las cosas nos han sido dadas. Perdón, a ver, vamos a buscarlo. Segunda de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿En dónde está el divino poder de Dios? En la palabra. Todo fue hecho, cuando decimos que todo fue hecho, todo fue creado en el principio, hoy y siempre será así, el poder de Dios está en la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y acá el apóstol Pedro dice que todas las cosas nos han sido dadas para, ¿cómo es que dice? ¿Quién lo tiene ahí a la mano? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y entonces, todas las cosas, ahí está diciendo la palabra de Dios, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? ¿Cuáles son las cosas que pertenecen a la vida? ¿Cuáles son las cosas que pertenecen a la vida? Porque es que dice todas las cosas que pertenecen a la vida habla de dos cosas, a la vida y a la piedad. Hay cosas que pertenecen a la vida y hay cosas que pertenecen a la piedad. ¿Cuáles son las cosas que pertenecen a la vida? ¿O a qué se refiere con las cosas que pertenecen a la vida? Por ahí, a lo natural, a lo secular. Todo lo que tenga que ver con esta vida. Dice que por medio de la palabra, todo lo que tú necesites, todo lo que tú desees, es por medio de la palabra que se va a hacer. Y que ya ha sido otorgado, ya ha sido dado. Por eso el rey David, que es el que compuso ese salmo, más adelante dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Mm? Y entonces, ojo, concentrémonos bien, dice, todas las cosas ya nos han sido dadas, pero ¿por medio de qué es que nos han sido dadas? Por medio de la palabra. Ahora, las cosas de la vida son todas las que tienen que ver con la vida, con la vida de la gente normal. ¿Qué? Trabajo, salud, casa, comida, vivienda, familia, lo que usted quiera de este mundo. Amén. Dinero, casa, carro, estudio, todo es todo. Para lo que uno necesita, para lo que una persona pueda necesitar en esta vida. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué tantas cosas? ¿Qué más cosas de las que acabo de mencionar necesitan ustedes para la vida, para vivir? ¿Hay alguna otra cosa más? ¿Ah? Salud, para todo. ¿Y las cosas que pertenecen a la piedad, cuáles son?
las cosas que necesitamos en nuestra vida de fe, o en nuestra relación para el Señor, o en nuestro servicio al Señor, en nuestra vida de devoción, porque piedad quiere decir devoción a Dios. Amén. Y entonces hay cosas que nosotros necesitamos para desarrollar nuestra vida de fe, y hay cosas que necesitamos para nuestra vida aquí en este mundo. Y todas, tanto las unas como las otras, dice el apóstol Pedro, dice la palabra de Dios, que ya nos han sido dadas por medio de su divino poder que está en la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir eso? En otras palabras, o ya avanzando en el tema, dice la palabra entonces, todas las cosas nos han sido dadas. Estamos hasta ahí, amén. Ahora, cada uno, ya de parte de Dios, está hecho todo. Cuando Él dice, o cuando sí, su palabra dice, que lo hizo todo, y Él vio que todo estaba hecho, y que todo era bueno, y descansó ya, desde ese día o en ese momento, cuando Él ya terminó y dijo, todo está hecho, estaba pensando también en este tiempo, ahora en nuestra vida y hasta el final de los tiempos. ¿Sí me estoy haciendo entender? No fue que terminó ya en esos 6 días lo que hizo y ya no hizo más. Cuando Él hizo lo que hizo en esos 6 días, hizo todas las cosas. ¿Sí me estoy haciendo entender ahí? Por eso dice ahora el apóstol Pedro, ya todas nos han sido dadas, ya están hechas, ya están dadas. Ahora, ¿qué pasa? Que uno tiene que mirarse, por ejemplo, uno tiene que examinarse y mirar, dice la palabra de Dios, porque es que de eso se trata. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor Jesús dijo, cuando dijo, mirar la viga que está en nuestro ojo y no la paja del ojo del hermano. Eso, ¿qué le quiero decir con eso? Nosotros debemos compararnos. La Biblia es como un espejo. En alguna ocasión, hace años, yo le decía, la Biblia es como un espejo que nos muestra lo que realmente nosotros somos. Amén. Y entonces nosotros tenemos que mirarnos frente a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que mirarnos frente a la Biblia. Y entonces, en lo que estamos hablando, usted y yo tenemos que mirarnos, por ejemplo, frente a ese versículo. Dice, todas las cosas nos han sido dadas, tanto para esta vida como para la piedad. Ahora, lo que nosotros debemos mirarnos, reflejarnos es, si ahí dice todas las cosas, si yo tengo todas las cosas. ¿Sí me hago entender? Mirar, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida ya me han sido dadas. ¿Cuántas? Sí, o sea, el examen o la evaluación o el examen que yo me tengo que hacer es, ¿yo sí tengo todas las cosas que pertenecen a la vida? ¿Yo sí tengo todas las cosas que pertenecen a la piedad? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Y ahí, así es como tenemos que vernos, así es como nos vamos a ver la viga de nuestro ojo. Y vamos a ver tal vez que no tenemos todas. Y entonces, ¿cómo así? Si ya dice ahí que las tenemos, ¿por qué no las tengo? Viene una pregunta, entonces, ¿por qué no las tengo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no las tengo? Si ya fueron hechas, si ya han sido. La palabra de Dios, como dice en otro pasaje, no está lejos de mí, no está arriba en el cielo para que diga, ¿quién va a ir y la va a traer por mí? No está debajo en el fondo del mar para que diga, ¿quién va para que la traiga para mí? No está lejos, dice que está cerca la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, donde está el poder de Dios, donde está su divino poder, por medio del cual son hechas todas las cosas, ¿por qué no tengo todas las cosas? Y entonces vamos llegando a una conciencia, vamos teniendo una conciencia. ¿Cuál es? De parte de Dios, cuando dice ahí todas las cosas fueron hechas, de parte de Dios ya está hecho todo. Amén. La parte de Él está hecha. Y la hizo bien, porque Él dice que miró todo lo que hizo y era bueno. Ahora, si nos examinamos y nos miramos, y entonces llegamos a esa verdad
que no tenemos todas las cosas, ni de la vida ni de la piedad. Y entonces nosotros tenemos que llegar, les decía, a una conciencia que lo que yo soy hoy, que lo que tú eres hoy, es el resultado de lo que tú has decidido. Porque si fuera por la palabra de Dios, si fuera por la voluntad del Señor, si fuera por el Señor, tú lo tendrías todo. Pero hoy tú tienes lo que tienes o eres lo que eres, es porque tú has decidido hacer las cosas que te han llevado a esa condición, a ese estado. Amén. Especialmente una cosa. ¿Cuál es esa cosa? No poner por obra la palabra de Dios. Porque es que las cosas fueron hechas por medio de la palabra de Dios, y por medio de la palabra de Dios, donde está su divino poder, nos han sido dadas todas las cosas. Si yo encuentro que faltan cosas, de todas esas cosas de la vida me faltan, es porque me ha faltado poner por obra la palabra de Dios. Porque es que el poder de Dios está en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuándo se mueve ese poder de la palabra de Dios? Cuando lo pongo por obra. Cuando yo me vuelvo un hacedor de la palabra de Dios. El problema de muchos es que son solamente oidores de la palabra de Dios, pero no hacedores de la palabra de Dios. Y mientras no seamos hacedores de la palabra de Dios, el divino poder de Dios que está en la palabra no se mueve. Una cosa es oír la palabra de Dios y otra cosa es hacer la palabra de Dios. Amén. Usted y yo tenemos que centrarnos, el hombre tiene que concentrarse y proponerse en hacer la palabra de Dios, en cumplir la palabra de Dios. Ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando con el versículo? Aquí leímos desde el versículo 7. Y aquí está hablando desde la palabra de Dios. Y está diciéndonos lo que es la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios, el poder de Dios que está en esa palabra, en su palabra, lo que puede hacer en nosotros, todas las cosas que puede hacer. Y entonces dice, la ley de Jehová. Cuando dice la ley de Jehová, es la misma palabra de Dios. Amén. ¿Qué hace? ¿Qué hace? En el versículo 7. Convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová es la misma palabra de Dios. Amén. ¿Qué hace? Dice, uno es perfecta, dice primero. En el siguiente dice, es fiel. ¿Y qué hace? Te hace sabio. Luego dice, los mandamientos de Jehová, que es la misma palabra. Amén. Es recta. ¿Y qué hace? Alegra el corazón. Dice el precepto de Jehová, es la misma palabra de Dios. Está usando diferentes nombres para describir la palabra de Dios. Dice, es pura. ¿Qué hace? Alumbra los ojos. Luego dice el temor de Jehová, que es lo mismo. Es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, es la misma palabra de Dios, son verdad, todos justos. Y más adelante en el 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Cuál es el guardarlos? No es como en sentido literal de coger y irlos y guardar en una cajita y esconderlos allá y que nadie los vea. Guardarlos quiere decir cumplirlos, practicarlos, obedecerlos, hacerlos. En hacerlos hay grande galardón. ¿Cuál es el grande galardón? Que todo eso que dice ahí que hace, va a hacer en tu vida. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si tú haces la palabra de Dios, va a convertir tu alma. Si tú haces la palabra de Dios, va a alegrar tu corazón. Si tú haces la palabra de Dios, te va a hacer sabio. Si tú haces la palabra de Dios, todas las cosas se te van a dar. Las de la vida y las de la piedad. Amén.
Ahora, les decía entonces, ¿por medio de qué dice que fueron todas hechas en Primera de Pedro? Por medio de las promesas de Dios. ¿Qué son las promesas? Son palabras de Dios. Amén. Y entonces, ese poder que hace todas estas cosas, que hace todas las cosas que son de la vida y de la piedad, se va a mover, va a actuar, se va a manifestar solamente si lo hacemos. Les decía, en la iglesia hay un problema ahí. Un día Jesús enseñó una parábola, la parábola del sembrador. ¿Sí la conocen todos? Y en esa parábola el Señor Jesús puso 4 casos. Y en los 4 casos, solo uno daba fruto. Y el que daba fruto, uno daba al 30, al 60 y otro al 100 por uno. Pero en los otros casos no daban fruto. No pasaba nada en los otros. Se sembraba la semilla, pero no se dio ningún cambio. No hubo ningún beneficio. No hubo ningún galardón. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué no se daba ese fruto? Primero, todos, dice, cuando Jesús explicó la parábola, todos oyeron la palabra. Pero unos se la dejaron robar por el diablo y no la hicieron. O sea, eso puede decir, es el ejemplo más claro de eso es, se olvidan. La forma más común, digamos, que el diablo usa para, conforme a esa parábola, para robarle al hombre la palabra y para que no la cumpla por obra, es olvidarla. Por eso es bueno que escriban. Ya no escriben, ¿no? Antes, ¿por qué escribían antes? Y ahora no. ¿Mm? Y otra es que siempre se ha notado es que escriben, pero no estudian después, que da lo mismo. Da lo mismo. El poder de Dios no se va a mover porque usted oiga la palabra. El poder de Dios se va a mover para si usted la hace, la cumple, la pone por obra, la practica. Cuando una persona practica la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? Está haciendo que su vida sea influenciada por el poder de Dios. Y entonces yo les quiero decir esto, les quiero animar a ustedes, a exhortar, llamar la atención. No se malacostumbren a venir a oír solamente la palabra de Dios. Propónganse, los invito, propónganse por obra. Así debe ser la disposición, porque si no, la parábola del sembrador es clara. Oyen, pero no pasa nada, porque unos se olvidan, la mayoría se olvidan de la palabra. Se olvidan de las palabras de Dios. U otros dicen la parábola, los afanes. O las distracciones. O las persecuciones. Dice aquí el rey David, en cumplirlos, en cumplir la palabra de Dios, hay grande galardón. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuándo? ¿A qué se refiere cuando dice no me avergüenzo? ¿Cuándo la gente se puede avergonzar del evangelio? O mejor, ¿cuándo es que se avergüenza el hombre del evangelio? ¿Cuándo corre el riesgo de avergonzarse entonces del evangelio? ¿Ah? Cuando lo va a cumplir. Muchos no cumplen el evangelio, quebrantan, fallan, desobedecen el evangelio porque les da vergüenza hacerlo.
Porque cumplirlo puede provocar, puede causar la burla de otros. Cumplir, obedecer el Evangelio puede provocar aún el enojo en otros. ¿Sí es así o no es así? Muchos no obedecen el Evangelio por ejemplo, Pedro, cuando negó a Jesús. Le dio miedo de que le vaya a pasar lo mismo. Por eso hay muchos que en la iglesia se portan como cristianos. Y fuera de la iglesia, la gente ni sabe que son cristianos. ¿Mm? Y hay unos por evitarse, como le digo. No deje de obedecer el Evangelio. Aunque obedecerlo le traiga, mire, en la Biblia tenemos casos que por obedecer el Evangelio muchos perdieron la vida. Otros fueron amenazados, otros fueron apedreados, otros fueron encarcelados, pero no por eso dejaron de obedecerlo. No deje de obedecer el Evangelio, porque si usted deja de obedecerlo, está perdiendo. ¿Qué está perdiendo? Pregunto, ¿qué se está perdiendo al no obedecerlo, al no cumplirlo? Todas las cosas que necesitas para esta vida y para la piedad. ¿Sí me estoy haciendo entender? Tú desobedeces, tú no cumples el Evangelio y te estás perdiendo de esas cosas que tú necesitas, que deseas, tal vez que buscas con mucho esfuerzo, que anhelas con mucho esfuerzo, que le pides al Señor con mucha vehemencia, te las estás perdiendo porque cuando tienes que cumplirlo o obedecerlo, no lo haces porque le da pena o vergüenza o miedo, o porque se olvida. Debemos creer más. ¿Creer más en qué? En el poder que hay en la palabra. En el poder que hay en la palabra. En eso que decía el apóstol Pablo, es poder de Dios. Cada palabra de Dios es poder de que va a hacer la obra. Por ejemplo, dice, convierte el alma. Cuando en la Biblia habla del alma, se refiere a cuatro cosas importantes en el hombre. Uno, la mente. Cuando habla de alma se refiere a la mente. Y cuando hablamos de mente hablamos de pensamientos. Dos, de sentimientos. Tres, de emociones. Y cuatro, de la voluntad. Son cuatro cosas en donde para nosotros es muy necesario y va a ser de mucha bendición si el poder de Dios se mueve ahí. Si el poder de Dios se mueve ordenando nuestros pensamientos. ¿Han leído que la Biblia dice así? Ordena nuestros pensamientos. Que ordene nuestros sentimientos, que nos dé claridad en nuestros sentimientos. Que nos ayude a controlar nuestras emociones, esas que batallan dentro de nosotros. Y que influyan en nuestra voluntad, porque cada uno de nosotros, mire, la Biblia dice así, ¿cuál es el pensamiento del hombre? ¿Qué? Así es él. Conforme lo que tenga en su cabeza, conforme a lo que tenga en su mente, así es, así obra, así va a actuar. Y entonces cumplir o obedecer la palabra de Dios va a influir en nuestros pensamientos. Y la Biblia dice así, dice el Señor. ¿Cómo son los pensamientos de Él con respecto a los nuestros? Primero dice, mis pensamientos no son como los suyos.
Así como están de altos los cielos sobre la tierra, así son más altos mis pensamientos. ¿Mm? ¿Cómo sería nuestra vida si en lugar de tener nuestros pensamientos tuviéramos los del Señor? La vida es diferente. La vida es diferente. Tu vida va a ser diferente cuando tú mires las cosas, cuando tú afrontes las cosas en tu vida con los pensamientos de Dios. Son mucho mejores, son mucho más grandes. ¿Cuántos no están con su vida complicada porque en sus sentimientos o en sus emociones no se movió el poder de Dios cuando lo necesitaron? ¿Ah? ¿Sí me estoy haciendo entender? Mucha gente, por eso, mire, la gente que no tiene la palabra de Dios y que no obedece, quedan, la Biblia dice así, un día en el libro de Romanos dice así, que Dios hizo con algunos que no quisieron tener en cuenta a Dios. ¿Qué hizo Dios? Los dejó, los entregó, los dejó a que maneja tu vida con tus pensamientos. Muévete conforme a tus sentimientos, muévete conforme a tus emociones. ¿Y qué terminaron haciendo? Terminaron acostándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Ah? Así termina la gente llena de problemas, llena de dificultades, llena de escasez, llena de faltantes, aunque parezca contradictorio, llena de faltantes. Con muchos faltantes, vacíos, diferente a lo que dice el rey David, nada me faltará, todo les falta. Y todo les faltará, mientras no se propongan oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Oír y ponerla por obra. Por eso no hay que acostumbrarse. Esa es una mala costumbre. La semana pasada hablábamos de las malas costumbres, que hay malas y buenas costumbres. Amén. Amén. Y una mala costumbre en la iglesia es ese. Vienen a oír nomás. Y salen y salen y siguen como igual. ¿Por qué? Siguen igual. Porque la palabra de Dios tiene el poder para cambiar, para hacer cambios. Ahí dice convertir el alma. Convertir quiere decir cambio. Amén. Cuando una persona va, oye la palabra de Dios y la cumple, hay cambios en su vida. Si la vida sigue igual, sigue la misma, es porque la palabra de Dios no se está poniendo por obra. No se está haciendo hacedor de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios hace cambios, produce cambios. Cambian las cosas. ¿Mm? El hijo que oye la palabra de Dios y la pone por obra, va a cambiar, se va a ver el cambio en la casa. El esposo que oye la palabra de Dios y la pone por obra, cambia. La mujer, el resto de la familia va a dar testimonio, dice, ha cambiado, antes era así y ahora ya no, ha cambiado, o la esposa lo mismo, ¿sí o no? La situación económica, si tú aplicas la palabra de Dios, va a decir, cambió mi situación económica, pero si no hay cambio, es porque tú estás solamente oyendo. ¿Mm? Estás solamente oyendo. En otras palabras, no estás haciendo nada. Estás perdiendo el tiempo. Porque no le estás sacando el provecho a la palabra de Dios.
No se está moviendo el poder de Dios. ¿Ah? Es como el poder de Dios es como una riqueza. Y cuando nosotros la ponemos por obra es como es como esas riquezas que están enterradas. Y así habla el apóstol Pablo. Y este ejemplo que le estoy colocando es bíblico. Primero se lo termino de decir y luego le digo el similar bíblico. El poder de Dios es como la riqueza que está enterrada, que está en la tierra. Por ejemplo, como el oro. El que quiere obtener esa riqueza, ¿qué tiene que hacer? Va y trabaja allá y excava. Y excava y a medida que va excavando va sacando la riqueza, va sacando el oro y de eso va obteniendo los beneficios. Amén. Si saca mucho, pues se va a enriquecer. A medida que vaya sacando, va obteniendo beneficios. Con eso va cubriendo ¿qué? Lo que necesita para las cosas de esta vida. ¿Estamos? Y así el apóstol Pablo coloca un ejemplo. Dice, tenemos este tesoro. ¿En dónde? ¿En dónde tenemos ese tesoro? Dice, y tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sí han leído eso? Todos ustedes tienen palabra de Dios, y mucha. Camilo, ¿desde cuándo estás oyendo la palabra de Dios? ¿9 años ya? Oyendo palabra de Dios, así, el resto por ahí. ¿Sí? Más o menos por ahí, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? O sea que tienen y han oído palabra. O sea que dentro de ustedes hay una cantidad de poder. Pero toca sacarlo. Tienen que usarlo. Tienen que quebrar el barro así como ese oro que vaya a excavar y abrir y que salga para con esa riqueza obtener todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero muchos, como les digo, lo tienen así, allá adentro, pero no lo están aprovechando. Porque la única manera de aprovecharlo es poner por obra esas palabras. Solamente es poner por obras, no hay otra forma, no hay otro camino. A veces le pedimos mucho al Señor que se mueva su poder, ¿no? Señor, que se mueva tu poder en esta situación. Señor, que se mueva tu poder en mi casa. Señor, que se mueva tu poder en mi familia. Señor, que se mueva tu poder en mi trabajo. Por eso es que la Biblia dice que muchos piden y no reciben. ¿Por qué? Piden mal. Piden mal. El Señor te va a decir, aquí está el poder, ya lo tienes. Ya tienes el poder. ¿Para qué quieres más? Usa el que tienes. ¿Ah? Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo, más bien Él nos ayuda a pedir como conviene. ¿Ah? Todos, le aseguro, todos ustedes por dentro están, y así dice la Biblia, poderosos, llenos de poder. Y con ese poder pueden tener todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad. Pero la forma es cumpliéndolo. No les dé pena, no les dé vergüenza. No les dé vergüenza poner por obra la palabra. Mire, Dios respalda Dios solamente va a respaldar cuando se está haciendo su palabra, cuando se hace lo que Él manda. En la medida que una persona haga lo que Dios le manda, va a estar todo el respaldo de Dios.
va a estar todo el poder de Dios ahí moviéndose. ¿Cuántos se van a comprometer a hacer la palabra de Dios de ahora en adelante? Pero, pero hagan ese compromiso con el Señor y es por bien de ustedes. Es por su bien. Hago otra pregunta. ¿Hay alguien que de pronto crea que lo que Dios dice, que lo que Dios manda, que lo que Dios le diga es para mal? ¿Alguien cree que lo que Dios, la palabra de Dios, si Dios te da una palabra es para tu mal? ¿O para que tu tristeza? ¿O para tu fracaso? ¿Alguien cree? Todo lo contrario, ¿sí o no? ¿Y por qué no la cumplen? ¿Por qué no se obedece? Si tú estás seguro, si tú crees que la palabra de Dios es para tu bien, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué toca estar insistiendo? Obedezcan, obedezcan, cumplan, hagan la palabra, hagan como se dice, hagan como dice la palabra de Dios, como está escrito, cúmplanla. Si se le dice, si la palabra de Dios dice que te apartes de algo, de alguien, ¿por qué no te apartas? ¿O es que crees que cuando la palabra de Dios te dice que te apartes de algo malo, no, es mala la palabra de Dios porque es que esto que tengo es bueno? Porque les preguntaba y dicen, no, no, dijeron, no, es para bien, pero pasa muchas veces lo que dice la Biblia, o sea, es que lo que dice la Biblia, yo solo, al rato me siento incómodo de decir lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia, porque es que solamente hablamos lo que dice la Biblia y de eso se trata. Dice la palabra de Dios, muchos con sus palabras, ¿qué pasa? Dicen que creen, pero con sus hechos lo niegan. Y entonces yo le digo, ¿usted cree que la palabra de Dios es para mal de usted? Dice, no. Entonces, ¿es para bien? Sí. Listo. Pero entonces van y no la cumplen y entonces con sus hechos están negando eso que dicen que están creyendo. Porque yo les digo esto, les aseguro esto. Si usted cumple la palabra de Dios, si usted se propone, como le dije ahora, se propone de hoy en adelante a cumplir, voy a ir a la iglesia y lo que oiga lo voy a hacer. ¿Ah? Lo que el Señor me hable a través de su palabra lo voy a cumplir. Si usted se propone hacer eso, le va a ir bien en esta vida. Le va a ir excelente, van a haber cambios para su bien, para su beneficio, va a prosperar, va a mejorar en todo sentido. La vida que va a tener es como la que dijo Jesús que vino a darnos. Una vida ¿qué? En abundancia. Esa es la forma, no hay ningún secreto, no hay ninguna, ¿qué otra cosa le puedo decir? No hay ninguna cosa rara, es así de sencillo. Es oír y hacer. Pero yo les digo una cosa, aquí entre ustedes hay muchos que no, o sea, hay mucho nivel de que no se hace la palabra de Dios. No le digo que todo, algunas palabras sí, pero muchas no. Muchas no se están haciendo. Y por eso es que la vida sigue. Y sigue ¿qué? Igual. Sigue siendo la misma persona,
sigue siendo de la misma manera, sigue teniendo lo mismo. Y pasa el tiempo y ni siquiera esperanzas de algo diferente. Y no es porque la iglesia sea mala, no es porque el pastor sea malo, aunque soy, pero no es por eso, te aseguro, yo soy malo, pero no es por eso. No es porque la palabra que se predica no sea bonita, o no es bonita. O sea, si viene por eso no va a encontrar palabras bonitas. Para mí es difícil hablarles así cosas agradables a su oído. Ni por ninguna otra razón, sino solamente porque no se hace. Y le decía hace un momento, esa es la conciencia que debemos llegar. Cada uno es por esa decisión que ha tomado. Porque muchos solamente oyen. Les entra por aquí, les sale por acá. Y no pasa nada más. En guardarlos hay grande galardón. Entonces dice Jesús, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos? Diciendo, si su hijo le pide pan, ¿quién le va a dar una piedra? O sea, todo lo que Dios nos da es bueno. Y todo nos lo ha dado. Ahí dice Pedro, todas las cosas nos han sido dadas. Les invito a hacer esa reflexión y, como les decía, a proponerse, decir, bueno, ahí personalmente, delante del Señor, ahí en lo secreto, palabra que oiga la voy a cumplir. Propóngase eso y verá, le decía hace un momento, te aseguro que en poco tiempo vas a ver resultados diferentes, mejores que a los que has tenido. Amén. Vamos a orar. Mírate como el Señor te habló hoy frente a esta palabra. Mírate y reconoce. No queremos menospreciar más tu palabra, Señor. No queremos seguir teniendo en poco tu palabra, Señor. Que tu palabra, en tu palabra está tu poder, Señor. Que puedes salvarnos. En tu palabra, Señor, está tu poder. El poder que necesitamos, Señor, en nuestra vida para que hayan cambios, para que las cosas cambien, Señor, para que las cosas se den, para que las cosas mejoren, Señor. Reconocemos, Señor, que nos falta ser hacedores. Hay muchas palabras que tú nos has dado, llenas de tu poder, palabras que nos has dado para nuestro bien, para bendecirnos, para prosperarnos, para sanarnos, para liberarnos, para protegernos, para respaldarnos, Señor. Pero por no cumplirlas, hemos estado perdiendo, Señor, esos beneficios.
Hemos estado perdiendo esos galardones, Señor. Oh, perdónanos, Señor. Oh, 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 hermanas, no queremos, Señor, seguir viviendo por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, ni por nuestra voluntad. Oh, queremos, Señor, que tú influyas, que con el poder de tu palabra, Señor, tú influyas en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, Señor, para que podamos decidir lo que nos conviene, lo que es bueno. Oh, ayúdanos, Señor, perdónanos. Oh, Rabarasa. Rabarasa. Todas las cosas, dice tu palabra, Señor, que ya nos han sido dadas. Hoy reconocemos, Señor, que hemos sido solamente oidores. Ministra, Espíritu Santo, trae esta conciencia, convence, Espíritu Santo. Haz tu obra, Espíritu Santo, de convencernos, de convencer a tu pueblo. Haznos entender cuánto necesitamos el poder de tu palabra en nuestra vida. Es todo lo que necesitamos, Señor. No hay necesidad de otra cosa, Señor, sino de tu poder a través de tu palabra, Señor. Depende de nosotros, Señor. Espíritu Santo, convence, enseña a tu iglesia. Libéranos, Señor. Saca de esta condición que no es de bendición para tu pueblo. Proponte no ser un oidor nomás. Proponte delante del Señor. Quiero caminar siempre contigo. Dispón tu corazón. Dispón tu corazón a oír y a hacer. No solamente a oír. Pídele la ayuda al Espíritu Santo. Él te va a ayudar a cumplir esta disposición. Él te va a ayudar. Porque queremos alegrar, Señor, nuestro corazón. Que haya gozo en nuestro corazón, alegría en nuestro corazón. Para que podamos tener tu sabiduría, Señor. Para que nuestros ojos sean alumbrados. Para que el poder de tu palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, para que sepamos el camino por donde debemos andar, para que sepamos qué decisión debemos tomar, Señor. Que el poder de tu palabra se mueva, Señor, cada vez que tenemos que tomar una decisión en nuestra vida, Señor. Para que tú nos respaldes, Señor. Respaldes la obra de nuestras manos. Desato el poder de la palabra de Dios. Desato el poder de la palabra de Dios. Proponte no avergonzarte más de la palabra de Dios. No te avergüences de la palabra de Dios. Porque no es nada vergonzoso
Es honra lo que hay en la palabra de Dios. Serás honrado, serás exaltado, serás levantado por la palabra de Dios. No te avergüences de la palabra de Dios. Oh, 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 Ramarasana. Oh, Ramarasana. Proponte no avergonzarte más de la palabra de Dios. Oh, porque solo así verás cambios. Solo así se va a mover el poder de la palabra de Dios. Es viva, es eficaz. Cree, la palabra de Dios es viva, es eficiente. Porque en ti se encuentra todo fue hecho por la palabra. Todo es hecho por la palabra. Todo será hecho por la palabra de Dios en tu vida. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Lo que tú quieras hoy es por medio de la palabra que va a ser. Lo que tú quieras después, para mañana, para el futuro, es la palabra de Dios lo que lo va a hacer. Recuérdalo. Levanta, levanta, Espíritu Santo. Coloca tu sentir. Coloca tu sentir. Oidores y hacedores. Oidores y hacedores. Declaro oidores y hacedores de tu palabra. Oidores y hacedores. porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo